queridos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y hermanas, en los corazones de Jesús y de María. En el segundo domingo de Adviento nos aparece la figura central de San Juan Bautista y lo que él nos enseña, lo que él predicaba entonces, que la Iglesia nos propone en el Adviento, es la conversión, el arrepentimiento. Para conseguirlo verdaderamente y para que aprovechemos la confesión que podamos hacer ahora en Adviento para preparar la Navidad, vamos a recordar algo que no se suele recordar, pero que es muy importante, ¿no?, para que nuestras confesiones, nuestro arrepentimiento tengan verdaderamente fruto. Es algo, por otra parte, que está contenido en el Catecismo de la Iglesia, el Catecismo Católico, de la Iglesia Católica. Ahí se nos habla de dos palabras que no son muy conocidas, quizás una más que otra, ¿no?, pero tampoco mucho: la atrición y la contrición. La segunda más porque para rezar el rosario, por ejemplo, o el Vía Crucis u otras devociones o oraciones, solemos hacerlo antes, iniciarlo con un acto de contrición, ¿verdad? Decimos: Señor mío Jesucristo, y otros actos de contrición que hay en la devoción católica. Pero no tanto nos suena la palabra atrición seguramente, pero también es importante tenerlo en cuenta. La atrición porque es un dolor de los pecados que hemos de tener, pero que es imperfecto. Es válido, pero imperfecto. En cambio, el auténtico dolor de los pecados, el arrepentimiento más completo y perfecto, es la contrición. Antes de eso hay que recordar también, creo que es importante recordar cuántas son las condiciones y cuáles son las condiciones que hemos de tener para hacer una buena confesión. Creo que todos las recordaremos, ¿verdad?, del catecismo. Desde pequeñito lo hemos aprendido mucho de nosotros. El examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, decir los pecados al sacerdote, al confesor, y cumplir la penitencia. Bueno, pues el segundo de ellos, o de esas condiciones, es el dolor de los pecados, y que es muy importante, porque si nos confesamos los pecados y nos falta el dolor de ellos, difícilmente conseguiremos fruto en nuestras confesiones. Incluso en alguna ocasión puede que sea hasta inválida la confesión, si no tenemos un auténtico dolor de los pecados. ¿Qué es la atrición que hemos mencionado hace un momento? Bueno, vamos a recordarlo tal como lo dice también el catecismo, con otras palabras para que lo entendamos mejor. Cuando a la vista de los pecados se experimenta en el corazón pena, tristeza, sentimiento, aflicción, pesar, etc., porque con ellos, con esos pecados, hemos ofendido a Dios, y porque nos puede castigar con las penas de otra vida y privarnos de entrar en el cielo, en la gloria, y por tanto, en consecuencia, apartarnos para siempre de Dios. O también cuando sentimos pena de haber ofendido a Dios por la torpeza o frialdad del pecado, porque es desagradable, porque trae consecuencias nefastas para nosotros, porque nos perjudica por su deformidad, etcétera, porque es un desorden. En todos estos casos que hemos dicho, tenemos dolor de atrición. Es decir, nos pesa por las consecuencias del pecado, porque podemos ser castigados, porque podemos perdernos eternamente. Si con este dolor de atrición y con propósito de cambiar de vida y nos confesamos, entonces los pecados quedan perdonados. Pero como hemos dicho hace un momento, no hay un dolor más perfecto que hay que conseguir, el dolor de contrición. ¿En qué consiste este dolor?
consiste en la misma pena que hemos dicho antes, tristeza, sentimiento, aflicción o pesar de haber cometido un pecado, por ser ofensa a Dios, pero porque Él es infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, y por ser los pecados la causa de la pasión y muerte de Jesucristo. Por esa razón y por otras muchas muy importantes, la Virgen aquí, como sabemos muchos de nosotros, ¿no?, que conocemos los mensajes de Prado Nuevo, ella pidió que meditáramos la pasión de su Hijo, la pasión de Jesucristo. Porque de otras cosas, y una muy importante es esta que hemos dicho, porque nos sirve para obtener el dolor de contrición, es decir, el arrepentimiento perfecto, verdadero. Es tan importante este dolor de contrición que incluso, si no tuviéramos a mano un sacerdote para confesarnos, antes de morir, por ejemplo, en ese momento supremo del encuentro con Dios, si conseguimos ese dolor de contrición, nos podemos salvar. Ese dolor que se refiere concretamente en el acto de contrición clásica que rezamos muchos de nosotros. Señor mío Jesucristo, Dios siempre verdadero, me empieza a haberte ofendido por ser por quien sois, bondad infinita. Es decir, porque Dios es bondad infinita y porque le queremos amar sobre todas las cosas. Si ese pesar, ese dolor que tenemos es por esto, entonces será dolor de contrición. Y es el que tenemos que procurar conseguir habitualmente, porque es el que más nos acercará a Dios, y para ello, como he dicho, nos ayudará en mucho el meditar la pasión de Jesucristo. Hoy día nos es más fácil, así lo entiendo yo, meditarlo. ¿Por qué? Porque antes tenía uno que imaginar cómo es la pasión de Cristo, su crucifixión, su flagelación, la coronación de espinas. Y así lo han hecho los santos, ¿no?, que nos han invitado a meditar la pasión. Imaginar la escena de la flagelación, por ejemplo. Pero a día de hoy, por ejemplo, tenemos un instrumento a mano que nos sirve mucho. ¿Cuál es ese instrumento? Las imágenes. Y concretamente, si cogemos la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson, que muchos hemos visto seguramente, nos basta con contemplar esas escenas, concretamente la flagelación, que es de las más fuertes, ¿no?, e importantes, y allí, si lo contemplamos con devoción, pensando que Jesucristo ha padecido eso por nosotros, por amar a nosotros, entonces podemos obtener ese dolor de contrición. Porque cada vez que Jesucristo era coronado de espinas, flagelado, cuando le traspasaron sus manos, sus pies, sus costados con los clavos y la lanza, allí estábamos nosotros con nuestros pecados. Y esos pecados que hemos cometido, que seguimos cometiendo, han provocado su pasión y la renuevan, como dice la carta a los Hebreos, cada vez que nosotros volvemos a pecar, especialmente los pecados mortales. De modo que aprovechemos esas imágenes para pensar que Jesucristo, Él padeció todo eso por amor a nosotros. Dice San Pablo, se entregó por mí, por amor a mí. Y la carta que he citado a los Hebreos también dice, y lo recuerdo de nuevo, que Jesucristo padeció por mí y mis pecados renuevan su pasión. Cada vez que pecamos, repito, cuando son pecados graves, volvemos a crucificar al Señor, a flagelarle, a coronar de espinas, y aquel vuelve a recibir los salivazos, los desprecios, los insultos que padeció en su pasión, por amar a nosotros. No tiene ninguna necesidad. Y lo recordamos esto, aunque no estamos en Cuaresma ni en Semana Santa, porque también en el Adviento
e incluso en la Navidad Cristo sigue padeciendo. Es curioso, pero es verdad. En un mensaje, o en más de uno quizá, pero al menos en uno, de los recibidos aquí por Luz Amparo, el día de Navidad, el día 25 de diciembre, ella contempla a Cristo padeciendo en la pasión. Y ella se extraña que cómo es que siendo Navidad, un día solemne de celebración, el Señor se manifiesta crucificado, flagelado o sufriendo la pasión. Y el Señor y la Virgen explican que también en Navidad, y a lo mejor más en Navidad, porque son fiestas, hay celebraciones y hay abusos, hay desórdenes, es cuando quizás más entonces Cristo padece por nosotros. No quiere decir esto, por supuesto, que nosotros no resaltemos la Navidad de modo solemne, claro que sí, y así lo haremos, ¿no? Las celebraciones y con el gloria y con las vestiduras litúrgicas de color blanco, solemne, pero no nos olvidemos que incluso en Navidad el Señor sigue sufriendo por nosotros, y que a lo mejor, y por desgracia, se aprovecha más esos días de fiesta. Navidad ocurre, por ejemplo, en la fiesta de los pueblos, fiestas patronales, que entonces se peca más, se abusa del alcohol y otros vicios. Y siendo día de fiesta, para glorificar a Dios se convierte en ofensa a Él, en su Madre Santísima. Pidamos al Señor conseguir no solamente dolor a atrición, por temor a perdernos eternamente, o porque el pecado trae consecuencias desagradables y dolorosas, sino por amor a Dios, por ser Él quien es bondad infinita. Porque de esta manera conseguiremos nosotros tener el corazón siempre con sentimiento, con pesar, porque ofendemos a Dios. La vida cristiana tiene que ser una vida llena de alegría, por supuesto que sí, pero el buen cristiano y los santos, que son la perfección del cristiano, nunca han dejado de tener pesar en sus corazones porque a Dios se le ofende. Nosotros hemos conocido, muchos de nosotros, la vida o parte de la vida, y hemos compartido con ella la vida de Luz Amparo. Y ella, que era una mujer de una gran alegría espiritual y externa también, ¿no?, que siempre tenía buen humor, en cambio también tenía de modo habitual pesar porque Cristo seguía sufriendo. En alguna ocasión, que cuando se emitió, ¿no?, se empezó a ver esta película que he citado antes, de la Pasión de Cristo, ella intentó verla, pero no pudo terminar de verla. ¿Por qué? Porque ella verdaderamente sentía dolor y pesar al ver al Señor en esas escenas que ella había contemplado por confesión de Dios de modo sobrenatural, ¿no?, en visiones y mensajes, pero que al ver eso tan crudo, tan vivo, no era capaz de continuar viéndolo porque su corazón lo resistía, Así es. Nosotros tenemos menos amor, ciertamente, pero hemos de intentar, al menos, que cuando contemplemos esas escenas, o las meditemos, o las recordemos, o leamos pasajes en la Biblia, o libros, o mensajes que nos traigan a la mente, al corazón, la pasión de Cristo, no pasemos ante ellas, de esas escenas indiferentes, sino que nos admiremos, que agradezcamos a Dios todo lo que ha hecho por nosotros. La contrición no es fácil de conseguir, pero la conseguiremos si nos habituamos a cada noche, al menos cada noche, a hacer un acto de contrición. Al acostarnos, antes de acostarnos, hacemos las completas, los que la hacemos, la liturgia de las horas, ahí ya tenemos una ocasión para aprovechar, ¿no? Pero si no, antes de acostarnos, procurar tener pesar por nuestros pecados y por lo que supone de haber ofendido al Señor, por ser quien es Él, bondad infinita, y porque
Él nos ama y queremos amar sobre todas las cosas. Para terminar, lo hemos dicho en alguna ocasión anterior, pero lo recordamos, porque creo que es importante, muy importante. Si nos acostumbramos a hacer, al menos cada noche, y si es posible durante el día, siempre que nos acordemos, una frase muy breve, que es un acto de contrición muy abreviado, pero que lo es, entonces, cuando llegue el momento de la muerte, si en esa situación no tuviéramos sacerdote, y repetimos esta frase que voy a recordar, una o varias veces, de corazón, conseguiremos hacer nuestra contrición breve y muy útil y provechoso en ese momento de la muerte, en el cual probablemente no tendremos la fuerza ni la decisión quizás para hacer nuestra contrición más extenso, pero sí ese breve. ¿Cuál es esa frase tan breve que hemos citado en alguna ocasión? Son 3 palabras nada más, pero que contiene lo esencial para que ese arrepentimiento, esa petición de perdón a Dios, sea por amor a Él y por dolor de nuestros pecados. La frase es: Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname. Si decimos eso de corazón, y si además, que es mejor todavía, nos golpeamos el pecho, Dios mío, perdóname, porque ese signo externo ayudará a tener más dolor, y porque se decía clásicamente, y es cierto, que los golpes de pecho sinceros también son modos de borrar pecados veniales. Curiosamente, pero así es. Igual que el agua bendita, al tomarla, al cogerla con los dedos y satiguarnos, nos borra pecados veniales, también el golpearse el pecho de corazón, y si añadimos Dios mío, perdóname, nos borrará pecados veniales. Y nos dispondrá para que en el momento de la muerte estemos preparados para el encuentro con Dios, diciéndole: Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname.